por medio de la palabra cantada, por medio de los chicos, y que su voz se exprese en libertad en nuestros corazones. Creo que eso es lo más preciado y lo que mejor podemos disfrutar en este ambiente. Muy bien. La iglesia y sus expresiones, la casa, la familia. Y una de las cosas que por ahí tenemos que quitar de nuestra mente es el formato que nosotros tenemos de casa. Porque nosotros nos imaginamos nuestra casa cuando estamos hablando de casa. Y en realidad no es el lugar donde vivimos, sino que es lo que somos. Casa somos nosotros. Y comprendí que hay una naturaleza en la casa. Hay una naturaleza que se manifiesta. Y yo sé que todo lo relacionado con naturaleza lo hemos visto muchas veces. Y no, eso no faltó. Pero bueno, ruego al Señor que en esta noche podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Y que esto que va a ser soltado pueda ser respaldado por Él y que pueda caer fondo en nuestros corazones y dé fruto. Cierre sus ojos unos segundos. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí reunidos para escuchar tu voz, para oír tu voz con mayor claridad, Señor. Gracias porque tú nos diste esta libertad de poder disfrutar tu palabra, de poder disfrutar tu voz en medio de la congregación, Señor. Y hoy disponemos nuestro corazón, lo rendimos completamente a ti, Señor, para que tú tomes el control de todo. Señor, tú estás en absoluto control de esta reunión, de este ambiente, Señor. Quita distracciones de la mente, que todo lo que acarreamos hasta ahora lo dejamos a los pies de la cruz, Señor, y solo nos sumergimos en tu vida, solo nos sumergimos en tu voz, Señor, y te vemos a ti. Enfocamos nuestra mirada en ti, enfocamos nuestra concentración en ti, Señor, para que tú te expreses y te des a conocer en mayor libertad, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén, amén y amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que hay un orden en la casa. Y esto no tiene que ver con el formato que nosotros, o con el que crecimos muchos de nosotros, donde el papá era el sustentador, la mamá la que se dedicaba a la cocina y a la limpieza de la casa, los hijos eran los que obedecían, los que tenían que estudiar. Ese es un formato por el que muchos crecimos de casa. Que hoy en día está la familia, el formato de casa que Dios quiere, está siendo muy bombardeado por todo lo que vivimos. Hoy el feminismo, la igualdad se está llevando a una exageración y se está bombardeando qué es lo que Dios quiere que vivamos como familia, como su casa. Entonces, cuando viene todo eso a bombardear, quiere quitar lo que Dios ya preparó para la familia, para que vivamos otra cosa. Entonces, lo que hacemos es perder tiempo. ¿Cuántos se acuerdan o cuántos les pasaba esto? Cuando sus papás iban a dormir la siesta, no podía ni volar una mosca en la casa. Por lo menos nosotros nos pasaba eso. Mi papá se levantaba a las 4:30 de la mañana para irse a trabajar. Entonces sabíamos que venía, era el mediodía, comía y después se iba a acostar. No podía volar una mosca. Era hacer todo en silencio. Hasta a veces nos poníamos con mi hermano a jugar a la Play y le molestaban los ruiditos del joystick. Era apretar los botones y le molestaba, estábamos haciendo ruido. Pero hoy en día, y lo he visto muchas veces en la casa del pastor, cuando el pastor se va a dormir a la siesta y van todos de un lado para otro, abren la puerta, van, vienen. Llegábamos a hacer eso en mi casa y la chancleta volaba. Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, hay un orden que tiene que haber en la casa, que es lo que Dios nos da y es lo que tenemos que conocer. Hay una ley que tenemos que conocer y es que tenemos que depender totalmente de Dios. Si no dependemos totalmente de Dios, nuestra casa no va a estar ordenada como lo que Él quiere. Entonces ya nosotros somos parte de la construcción de la casa. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos su naturaleza en nosotros. Tenemos todo lo que es Cristo, lo tenemos nosotros.
Busque por favor Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Les doy un tiempito para que lo busquen. Jeremías 31, 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estos dos versículos, si los pasamos por el filtro de la cruz, lo traemos después de la cruz, la casa de Israel, lo que leíamos en el versículo 33, esa casa de Israel somos nosotros. Entonces dice: daré mi ley en su mente, la ley de la casa, un orden, y yo seré a ellos por Dios. Esto habla de una total dependencia de Dios. Está hablando de que dependemos de Él. Y ellos me serán por pueblo, ellos serán mis hijos, serán parte de mi casa. Eso es lo que está hablando. Y si todos los miembros de la casa van a conocer al Padre, porque nadie que no lo conozca puede pertenecer a la casa, puede ser un miembro de la casa. Dice que todos lo van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces no le tienen que decirle: conoce a Jehová, no, porque ya lo están conociendo, ya lo están dando a conocer. Después habla de que de la gracia de Dios olvidaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Ese es el regalo inmerecido. Ahora quiero que por favor busque Efesios 3, versículo 14. Vamos a ir entrelazando todo. Vamos a ir esta construcción para que podamos entender la casa. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. De quien toma nombre, acá está hablando de identidad, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, el apóstol Pablo acá está hablando de dos cosas importantes: comprender y conocer. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso que nos está dando el apóstol Pablo ahí es la construcción de una casa. Una casa tiene anchura, una casa tiene longitud, una casa tiene profundidad y una casa tiene altura. O ustedes cuando construyeron su casa lo hicieron así nomás, sin tener en cuenta las medidas. Se tomaron las medidas de la casa. Entonces eso es Cristo en nosotros. Esas son las dimensiones. Y acá no está hablando de conocer, sino que está hablando de comprender. Comprender es tener una idea clara. Entonces eso es lo que el apóstol está llamando a la construcción de la casa, es tener una idea clara de la construcción de la casa. Porque se construye teniendo un plano, teniendo un conocimiento. Antes de construir una casa legalmente, vos tenés que tener un plano, y en ese plano es donde se guía el constructor qué es lo que tiene que hacer. Hay un arquitecto, muestra el plano y
por base al plano es como se construye la casa. No es que le damos el plano y pueden hacer lo que quieren, no, sino que tienen que haber algo que los guía. Y ese plano, en la construcción de la casa de Dios, es su voluntad. El plano es su voluntad, es conocer la casa, es conocer las dimensiones de la casa. Y luego habla de conocer el amor de Cristo. Es que la mente conozca, es conocer ese amor, pero enseguida dice que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿cómo conocemos un amor que excede a todo conocimiento? Es más que claro. En nuestra mente humana nunca podemos comprender el amor de Dios. Nunca lo vamos a comprender. Vamos a por ahí a tener destellos, pero nuestra mente humana nunca puede conocer el amor de Dios o entender el amor de Dios. Pero con la mente de Cristo sí. Si tenemos su mente, vamos a conocer ese amor. Por eso es que se trata de conocer su amor por medio de la mente de Cristo. Su amor fue la cruz. Su amor se expresó por medio de la cruz. Por eso es que para muchos la cruz es locura, porque no pueden comprender este amor, no pueden conocer, porque no entienden esa forma de demostrar amor. No entienden cómo un Dios dio a su Hijo y lo puso en una cruz. No entienden esa forma de expresar el amor. Por eso es que la naturaleza de Cristo en nosotros se trata de comprender, se trata de conocer, se trata de conocimiento. Sé que busque por favor Mateo 7, 22 y 23. Es muy conocido este versículo. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven cómo dice la palabra? Nunca los conocí. Así que como nosotros tenemos que conocer al Señor, ahora el Señor también nos tiene que conocer a nosotros. Fíjense qué es lo que dice la palabra. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Y eso lo vemos en abundancia de muchos. Pero no quiere decir que lo estamos conociendo a Cristo. Y no es algo que lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. No inventé nada. Pero Él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo hacedores de maldad? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Si hicieron milagros, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, pero le dice, hacedores de maldad. ¿Cuál es la maldad ahí? ¿Se hicieron esa pregunta en algún momento? ¿O solo yo? Pero Señor, te serví muchos años de mi vida. Sí, pero no me conociste. Entonces, ¿qué es lo malo para nosotros? ¿Cuál es nuestro estándar de maldad? Podemos decir que robar es malo, que mentir es malo, que asesinar, eso es lo malo para nosotros. Ahora, si hicieron alguna vez esta pregunta ustedes, ¿qué es lo malo para Dios? Porque eso, para nosotros lo malo es robar, es mentir, pero para Dios no es lo malo eso. Y Dios siempre nos deja las respuestas ahí. Jeremías 2:13. Solo este versículo, Jeremías 2:13. Sin ley. Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, ¿cómo dice? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían agua. Entonces, ¿qué es lo malo para Dios? Que lo dejaron a Él. Eso es lo malo para el Padre. Te olvidaste de mí y fuiste tras tus deseos. Te olvidaste de mí y fuiste tras tus sueños. Te olvidaste de mí y fuiste tras tus pensamientos. El olvidarse de Dios es lo peor que podemos hacer. Eso es lo malo para el Padre. Por eso es tan importante que la mente de Cristo empiece a funcionar en nosotros
y que no quede como un versículo o algo que decimos, sino que empiece a funcionar. Porque en la memoria de Cristo es donde estamos conectados y nos conectamos con todo lo que es Dios. ¿Cuántos vieron la película de Venom? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos pecadores hay? ¿Cuántos vieron esa película? Lo que me gusta de esa película es que hablan de la mente colmena. De una mente que se conectan entre todos. Los de ese extraterrestre, ese bicho, todos se conectan y también tienen un conocimiento que se hereda por miles de años. O sea, ellos por medio de la mente colmena pueden saber todo lo que pasó hace miles de años porque están conectados por medio de esa mente. Ahora, yo eso lo entendí desde el plano de Cristo, porque todo lo que vemos en la película todo no se inventó porque sí, todo tiene un significado para Dios. Pero esa mente de Cristo es eso mismo. Cuando nosotros nos conectamos con la mente de Cristo, entendemos desde que fue Adán hasta Cristo, entendemos todo. Y nos reconciliamos con toda la historia, con todo lo que pasó y lo que va a pasar. Porque la mente de Cristo no está desprevenida de nada, sino que si en Cristo están todas las cosas, en su mente están todas las cosas resueltas, está todo hecho. A Dios no lo frena el tiempo, cosa que a nosotros sí, pero en la mente de Cristo es eterna. No nos frena el tiempo. Por eso si nos conectamos con la mente de Cristo, vamos a entender nuestra posición, vamos a entender que sí, pero para eso Él nos tiene que gobernar. Si no nos gobierna Cristo, no nos podemos conectar con la mente de Cristo. Ahora les voy a hacer un ejemplo. Sé que va a ser medio fuerte este ejemplo. Si va alguien, toma un arma, le dispara a una persona y lo mata. Eso para nosotros es algo malo. Pero para Dios eso no es algo malo. ¿Y saben por qué? Porque eso es una consecuencia de haberse olvidado de Dios. Como nos olvidamos de Dios, vivimos las consecuencias. Entonces para Dios, que alguien muera no es algo malo, sino que es una consecuencia de que nos olvidamos de ese amor. Para que entendamos mejor el mal es que Dios aplastó a su Hijo en una cruz para que todo aquel que vaya a esa cruz se encuentre con el amor del Padre. Entonces vamos, lo vemos al Hijo, lo vemos ahí todo lo que Él pasó, muerto, todo lo que Él sufrió por nosotros. Lo miramos y decimos, no creo. No creo en esto. Eso es lo malo. Eso es maldad. Jesús en la tierra marcó la diferencia. Dice que Él hacía una sola cosa. ¿Cuántos recuerdan qué es lo que dice Jesús? Lo que yo hago es la voluntad del Padre, del que me envió. Entonces, puedo hacer muchos milagros, puedo echar fuera demonios, pero si no lo conozco, si no hago su voluntad, soy un hacedor de maldad. ¿Entienden esto? Es necesario que lo podamos entender. Lo bueno para Dios es que hagamos su voluntad. Solo el hacer su voluntad es lo bueno para Dios. Podemos hacer muchas cosas que para nosotros las podemos catalogar como buenas, pero para Dios no son buenas, porque no estamos haciendo su voluntad. El hacer la voluntad de Dios es la construcción de la casa. No tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que Él hace a través de mí. Todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria. Todo lo que hacemos es para su gloria. Pero si no lo hago desde su voluntad, no le estoy dando gloria a Él. Solamente la gloria a Él viene cuando hacemos su voluntad. Por eso es que Pablo dice, lo he dejado todo por basura, lo he dejado todo por pérdida, por causa del conocimiento de la excelencia de Cristo, por causa de la excelencia. Esto es lo que dice. Es tan profundo que no nos damos ni una idea nosotros todavía de lo que es Cristo en nosotros. Pablo dice, no tengo nada, lo dejo todo de lado porque quiero conocer más excelentemente a Cristo. A él no le importó nada, él solo quería conocer a Cristo. Decirle al que está a tu lado ahí, codialo, tenés que conocer más profundamente a Cristo. Hay que garantizar la naturaleza
¿Y a esto qué me refiero? Es que es necesario que lo que hagamos sea porque la vida de Cristo está creciendo en nosotros. Y no lo hacemos porque yo quiero hacer algo para Dios. No quiero hacer algo con mis fuerzas, sino que lo que hago, lo hago por medio de su voluntad. Cuando hago algo para Dios, tengo que saber si es que eso que estoy haciendo, o si viene de mí, o si viene del Espíritu de Dios. Porque cuando hago algo porque me nace solamente, esa es su naturaleza que nos está gobernando. No hago algo porque me mandaron, sino que hago algo porque me nace. Cuando su naturaleza nos gobierna, nada es un esfuerzo. Uy, hoy es miércoles, tenemos que ir a la reunión. No, cierto. Si no, después el pastor me manda mensajes si no voy a la reunión. No, cuando es su naturaleza en nosotros, nuestro espíritu no ve la hora de estar con los santos reunidos. No ve la hora de que lleguen las 7 de la tarde para que podamos estar en este ambiente. Eso es cuando su espíritu nos gobierna. Entonces no es un esfuerzo llegar a la reunión, sino que es un disfrute estar acá. Por eso, hasta que no lo conozca, todo va a ser un esfuerzo. Hasta que no conozca cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, todo nos va a costar. Por eso es que necesito conocer cómo es que Dios resolvió darse a conocer. Él a sí mismo decidió darse a conocer. Hoy nosotros estamos acá por causa de que Dios lo decidió, no porque nosotros querríamos. Por eso es necesario entender que en la casa de Dios no es Cristo en nosotros, no es Cristo con nosotros, sino que es Cristo en nosotros. En el antiguo pacto era Jehová está con nosotros, Dios está con nosotros. Y hoy el misterio, porque todavía sigue siendo un misterio para nosotros, es Cristo en nosotros. Y eso es lo que enseña Pablo. El otro día estaban hablando los chicos por una canción que decían ven, ven, a ver si la cantaban o no. Y yo les di este ejemplo claro. Andrés, vení un segundo. Hagamos este ejemplo. Andrés está acá conmigo, ¿no? Interpretémoslo como que es Dios y le decimos, ven Dios, estamos cantándole, ven Dios, pero si está acá. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que está acá que venga? Entonces, ahí cuando ya les dije ese ejemplo a los chicos, listo, ya está, se resolvió todo. Entonces la canción no la cantaron. Gracias, Andrés. Si yo no me rindo en todo lo que soy, si no rindo mis sueños, si no rindo mis deseos, jamás voy a ver esa naturaleza creciendo en mi vida. Y acá es donde se hace realidad lo que dijo Jesús: si no dejan a su padre y a su madre y a sus hermanos y vienen en pos de mí, no pueden ser mis discípulos. Está diciendo, tienen que dejarlo todo por causa de conocerme a mí. Muchas veces hemos hablado acerca de las evidencias del nuevo hombre. ¿Cuántos recuerdan eso, no? Que tiene que ver con qué vida me está gobernando. Entonces voy a evidenciar, de acuerdo a las circunstancias que vivo, voy a evidenciar quién me está gobernando. Si es la carne o es el Espíritu el que me está gobernando o es Cristo. Si gobierna mi yo, gobierna el Señor. En algún momento eso va a salir a la luz. De acuerdo a las cosas que vivimos, eso va a salir a la luz. Por eso es que, ¿cuántos recuerdan que compartimos en su momento Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu? Porque esas son evidencias de una naturaleza. Una naturaleza pecaminosa va a evidenciar un montón de cosas, pero la naturaleza de Cristo va a evidenciar otras cosas que son completamente distintas. ¿Cómo es que dice? Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Ahora, todas son evidencias de la vida, del carácter de la vida que me está gobernando. Y eso es lo que produce su naturaleza en nosotros. Por eso jamás debemos pedirle cosas a Dios. ¿Cómo nunca le vamos a pedir cosas a Dios? ¿Cuántos en algún momento le pidieron paciencia a Dios? Señor, el viernes viene mi suegra. Uy, justo está teniendo bauti. El viernes viene mi suegra, dame paciencia, Señor. ¿No? Juan, nunca pediste eso, ¿no?
Bueno, ¿saben por qué le pedimos cosas a Dios? Porque todavía no se nos reveló lo que tenemos en Cristo. Que no se nos reveló qué es lo que portamos. Es porque no conocemos, no se nos reveló ese misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros. Si Cristo está en mí, yo ya tengo paciencia. Ahora, ¿cuánto lugar le estoy dando a ese fruto para que crezca? Porque esto se trata de conocer lo que porto. Porque aunque me duela, si yo pido paciencia a Dios, si yo le pido, Dios, dame paciencia o dame paz para pasar esto, lo que estoy haciendo es esperando un colectivo que ya pasó. Estoy perdiendo tiempo. No estoy conociendo lo que tengo. Es como que, ¿cuántos fueron alguna vez a esperar el tren o el colectivo y pasó y se quedan esperando un rato? Es pérdida de tiempo. Entonces pedirle algo a Dios es pérdida de tiempo porque ya lo tengo. Ahora lo que tengo que hacer es darle lugar para que ese fruto crezca en mí. Si le pedimos algo a Dios que ya tenemos, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Un tiempo que es valioso para el Evangelio. Un tiempo que es valioso para el progreso del Evangelio en todo nuestro ámbito. Cuando no entendemos esto de que Cristo es todo y Él ya está en nosotros, no le pidamos nada a Dios, ya lo tenemos, solo que lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer el misterio que es Cristo en nosotros, Cristo en mí. ¿Y cómo es que vamos conociendo este misterio? ¿Cómo es que vamos conociendo esta voluntad, esta realidad de Cristo en nosotros? Y ya lo hemos dicho muchas veces, es muriendo a mi yo. Tenés que morir a tu yo, esa es la única forma de que Cristo se manifieste. Si todavía estoy vivo, si mi yo está vivo todavía, Cristo no va a manifestarse. Cuando le pedimos ayuda al Señor, Él ¿qué va a hacer? Nos va a debilitar. Él nos va a debilitar. ¿Qué es lo que le dijo a Pablo? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces no hay que pedirle fuerzas a Dios, porque no buscamos fuerzas, sino que buscamos y queremos conocer al Todopoderoso. Si lo conocemos a Él, las fuerzas van a estar. A partir de hoy tus oraciones tienen que cambiar, porque no se trata de esperar algo, sino que se trata de que lo conozcamos, de que conozcamos lo que portamos. Si lo entendemos con seriedad, va a haber un cambio rotundo en nuestras vidas. Cristo en mí no es un deseo, es una realidad. Cristo en mí es la construcción de la casa. Hebreos 3:1, por favor. Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participemos del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto también mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa que somos nosotros. Ahora dice algo, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, si no retenemos, si no nos mantenemos firmes, no podemos ser la casa. Ustedes son la casa si es que retienen firmes hasta el fin la confianza. Cristo es sobre todo y en todos. Eso es lo que tenemos que entender. Cristo está sobre la casa y esa casa somos nosotros. Cuando estoy hablando de que está sobre, estoy hablando de que Él es la autoridad. Él hizo todas las cosas. Pero no es nuestra naturaleza humana y pecaminosa, sino que es la naturaleza del Padre que produce una construcción ordenada. Si yo quiero ordenar mi casa desde mi yo, desde mi naturaleza,
no lo voy a poder ordenar. Siempre va a haber desorden. Después dice que Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo sobre la casa es mayor que el siervo. Por eso que tenemos que entender que no solo somos siervos, sino que también que somos hijos. Somos hijos que participan de su naturaleza. Así como nos vemos juntamente crucificados con Él, es que también somos hijos y estamos en la construcción de la casa. ¿Cuántos recuerdan cuando empezó la construcción de la Torre de Babel? Eso era un formato humano. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Trajo confusión. Se cambió el lenguaje. Muchos empezaron a hablar otras lenguas y no se entendían. Pero el Señor, por medio de la cruz, lo que hizo fue recuperar un solo lenguaje, que podamos conocer y comprender la construcción de la casa, la construcción de su voluntad, la construcción de su gloria, que va creciendo cada vez más en nosotros. La naturaleza de la casa, como les dije hoy, que hay una naturaleza en la casa, es Cristo en nosotros. Esa es la naturaleza de la casa, siendo la voluntad del Padre. Pero esto de conocer y comprender se entiende si dejamos de lado la ignorancia. Decirle al que está a tu lado, codialo, no seas ignorante. Porque eso es algo que trabaja mucho en los ámbitos donde nos movemos, en los ámbitos donde estamos. Es la ignorancia, un tema que si algunos recuerdan ya lo hemos tocado, pero es algo que se arraiga de tal manera a nosotros que hace que la vida de Cristo no pueda crecer. Tenemos una vida, cada uno de nosotros portamos una vida que es incalculable su valor, que no le podemos dar un valor, y esa verdad es algo que viene a atacar la ignorancia. Todo lo que vemos hoy en cómo vive el mundo, cómo vive en la ciudad en la que estamos, son las claras evidencias de que la ignorancia es algo fundamental para que Cristo no se manifieste. Si hay ignorancia, no puede haber manifestación de Cristo. Todos los ataques en las enseñanzas que reciben los chicos en los colegios, los que quieren incorporar, los que quieren obligar a que estudien, las cosas que el sistema quiere imponer, que es con un solo fin: gente ignorante. Gente ignorante. Y no solo en los colegios, sino que las cosas que escuchamos, las canciones, lo que vemos en la tele, las películas, son con el fin de mantener una generación ignorante, gente ignorante. No sé si esto me pasa a mí solo, quiero creer que no, pero no tolero las canciones que se escuchan hoy en día. No las tolero. Cuando hace un tiempo atrás los chicos estaban aprendiendo música acá, que vino Abby y me pidió que haga una presentación sobre el sonido, y le hice una demostración de lo que es el sonido y lo que es el ruido. El ruido es algo molesto al oído. Hace un ratito estaba sonando una alarma que no paraba de sonar, y eso es un ruido, algo molesto a nuestro oído. Eso es ruido, y yo considero las canciones de hoy en día ruido, que me molestan al oído. No son para edificación, prácticamente carecen de todo sentido, no tienen sentido. Lo que ellos dicen, después lo cantan, y vos lo escuchás esas canciones y vos decís, no puede ser que canten eso, ni que usen el autotune. Ya con eso, hoy lo escuchás los cantantes de ahora cantar y sin el autotune, ya está, te dan ganas de apagarle la consola, por no decir otra cosa. Pero carecen de sentido lo que hoy los chicos escuchan. Entonces, como padres, hay que prestar atención a qué es lo que nuestros hijos están escuchando, qué es lo que nuestros hijos están viendo. Porque no puede ser que una canción pueda educar más a un niño que la enseñanza de un padre. No pasa nada que escuchen esa canción, no pasa nada que vean ese video, donde literalmente les están enseñando la droga, las relaciones. Literalmente, hoy ya no hay como se estudiaba antes, porque buscaban la canción de Shakira dada vuelta, la retrocedían a ver qué es lo que decía. No, hoy ya está todo ahí, te lo dicen literalmente en el oído. No está ese mensaje subliminal que existía antes, como le decíamos. Hoy está todo ahí, te lo tiran todo ahí. Entonces la ignorancia nos mantiene entretenidos.
le damos algo a los chicos para que se entretengan, pero los mantenemos ignorantes. Entonces, si estamos ignorantes, la vida de Cristo no se puede manifestar. Es un trago en una joda, no pasa nada. Eso es ignorancia, y perdónenme si soy fuerte, pero eso es ignorancia. Entonces, ¿qué hacemos? Nutrirlos de la vida de Cristo. Si nutrimos a nuestros hijos de la vida de Cristo, cuando prueban un buen asado, no van a querer probar otra comida. Cuando prueban una buena comida, no van a querer conocer otra cosa porque van a querer alimentarse de eso que les gustó. Ahora, no estoy hablando de la ignorancia de no saber. Cuando hablo de ignorancia no es algo de no saber. Yo sé que si a varios le digo, vayan y prendan la consola, no van a saber. No me refiero a esa ignorancia, sino que tomamos cosas a la ligera, cuando en realidad están afectando a una generación. Por eso es que tenemos que tratar estos asuntos, tenemos que tratar estos asuntos con suma importancia, porque tenemos que salir de un estado, de una vida de ignorancia. Tenemos que salir de la ignorancia para que la vida de Cristo pueda ser conocida. Si ignoramos lo que portamos, no lo podemos dar a conocer. Cuando edificamos sobre el fundamento que es Cristo, porque sin el fundamento no puede haber construcción de una casa. No se puede edificar la casa en la arena, porque cuando venga la lluvia se va a caer, pero cuando edificamos la casa en la roca, ahí es donde permanecemos. Si no hay ignorancia, si la ignorancia empieza a salir de nuestras vidas, es donde nos vamos a ver plenos en Cristo. El Espíritu Santo nos hace dar cuenta de que en todas las cosas en las que somos ignorantes, cuando empezamos a vivir en la realidad del Espíritu, cuando le decimos, Señor, gobierna mi vida, el Espíritu nos empieza a mostrar en qué cosas somos ignorantes, porque le estamos dando lugar, entonces estamos quitando la ignorancia de las cosas. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos evitado si hubiésemos hecho lo que Dios quería y no lo que nosotros queríamos? ¿Cuántas deudas hubiésemos evitado? Porque la ignorancia nos hace hacer las cosas a nuestro modo y no al modo de Dios. Ahora los apóstoles detectaron muy rápido este asunto de ignorancia y hablaron muy profundamente de esto. Ahora, como dije, no es la ignorancia de no saber algo, sino que hay cosas que se tienen que despertar en nuestro interior. Porque esto se trata para que la vida del Espíritu pueda encontrar una puerta en nosotros y empiece a fluir. Y comienza a fluir y se manifiesta aquello que ya tenemos, aquello que nos fue dado, y que el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, se va a producir, va a empezar a reproducir frutos que van a ser de alimento para los que están a nuestro alrededor. Entonces nuestras vidas van a cambiar totalmente, y nunca antes van a decirte ahora, te van a ver y van a decir, sos totalmente distinto, porque claro, le estoy dando lugar a los frutos del Espíritu que crezcan en mí. Necesitamos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Cuando la Biblia habla de que fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, lo que está diciendo fueron trasladados de un reino de ignorancia a un reino de sabiduría. Es decir, que la ignorancia es un sistema estructurado. La ignorancia está todo el tiempo avanzando. No es un simple no lo sé. La ignorancia no es no me lo dijeron. La ignorancia es toda una estructura. La ignorancia es una tecnología que se está actualizando todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es dejando una generación ignorante. Permitirle a una generación que son hijos y que no puedan ver esa realidad de que son hijos de Dios. La ignorancia es una tecnología que muta, que se actualiza y que va paralela al mundo, al sistema en el que vivimos. Entonces, ¿cuántos van cambiando su celular porque deja de ser actualizado? ¿No? Ya hay celulares que no hay actualizaciones. No, justo hoy le pasó a Juan, se le tildó el celular. Entonces quiere decir que ya su celular está desactualizado, porque no tiene memoria o porque el sistema Android es viejo, pero necesita actualizarse. Entonces, y eso es lo que hace la ignorancia, se va actualizando todo el tiempo. Así como cambiamos el celular porque deja de ser moderno,
Sistemáticamente la tecnología de las tinieblas se va actualizando para que la iglesia no camine en lo que Dios lo mandó, para que la familia no camine en el diseño que Dios ya diseñó. Jesús, después de resucitar, les dice a los discípulos que lo esperen. Que esperen en un lugar, le dice, vayan y esperen. Los 120 juntos en el aposento alto esperando algo, esperando una promesa. Ahora, ¿qué es lo que hacía falta? Si Jesús en la cruz ya dijo consumado es. Si Jesús en la cruz dijo consumado es, ¿qué es lo que les dijo Jesús que esperen? Porque en términos de redención ya todo estaba realizado. Pero en términos de manifestación del reino de Dios, lo que faltaba era la tecnología que viene a combatir la ignorancia. La tecnología espiritual que iba a montarse la iglesia. Tenés a un médico recibido, pero no tiene los instrumentos para trabajar. Tenés a un médico recibido, pero no tiene un hospital donde trabajar. Lo que dice el Señor es: no se muevan, porque yo ya los hice cirujanos, pero ahora el Espíritu viene a darles la tecnología y a darle todo lo que necesitan para la manifestación del reino. La base de la iglesia son los hijos de Dios. Pero solamente en esto, si entendemos esto, solamente sería una familia. ¿Por qué aparte de ser familia somos iglesia? Porque hace falta una estructura para ser iglesia, pero hace falta una estructura para ser familia. En la familia se tratan asuntos detallados. Si muchos de ustedes están pasando una situación, no van a venir acá al púlpito, pararse y contarle a los hermanos qué es lo que están pasando. Acá venimos, nos nutrimos del Señor, de su palabra, pero cuando usted le dice: pastor, necesito hablar con usted, y le cuenta una situación que está viviendo, esos son los términos de familia. Pero en estos momentos estamos viviendo unos términos de iglesia donde nos estamos nutriendo de Él. Entonces, la estructura de familia y de iglesia son distintas, pero trabajan para lo mismo. Ambas resuelven asuntos diferentes, y esa es la labor del Espíritu, hacer una labor que el ser humano como individuo, un trabajo de familia, un trabajo individual, pero hay una labor en el cuerpo, que es lo que estamos juntos acá, porque juntos en este ambiente es donde conocemos el amor de Dios. Como miembros del cuerpo, el Espíritu nos va capacitando con una tecnología espiritual que es de avanzada contra las tinieblas. ¿Cuántos usaron el Windows 95? Hoy no podríamos usar el Windows 95. Mi computadora tiene Windows 7, me está pidiendo actualizaciones a cada rato. Si yo actualizo la computadora, pierdo absolutamente todo lo que vemos acá, lo pierdo todo. Y ustedes imagínense todas las canciones que están escritas ahí, todo el tiempo que fue dedicado. Si yo actualizo eso, pierdo todo. Entonces, no puedo actualizar la computadora. Y después pasa que se tilda, que anda lenta, por más que le cambié el disco rígido. Pero ya hay aplicaciones que no las puedo usar porque necesito una actualización. Entonces, necesitamos estar actualizados en la vida del Espíritu para poder hacer con nuestra mente natural pueda vivir en la realidad de Dios. ¿Qué es lo que sorprendía de los apóstoles? ¿Qué es lo que les sorprendía a la gente? ¿Cómo puede ser que estos del vulgo, esa gente que quedó de lado, esa gente que nunca aprendió a leer o a escribir, que no vivían en el templo, que les enseñaban todo el tiempo, que siendo personas que humanamente no tenían la capacidad, sin embargo ellos estaban operando de una forma y una manera espiritual muy especial? De Jesús, ¿qué era lo que les asombraba? La forma en la que hablaba. Jesús hablaba y lo que Él hablaba nadie lo entendía, no lo podían entender. Ni sus discípulos podían entender lo que Él les estaba diciendo. Porque Jesús era totalmente distinto a lo que las personas estaban hablando, lo que se hablaba comúnmente. Él hablaba cosas desconocidas. Por eso que la gente se preguntaba: ¿y quién es este? Desde el punto de vista humano, lo que llamaba la atención era el comportamiento no común de Jesús. Jesús no se comportaba de la manera común de los religiosos de esa época. Él se sentaba en las mesas donde los sacerdotes, los fariseos no se sentaban. Él se juntaba con la gente que ellos no se juntaban. Personas que eran de bajo conocimiento para el tiempo, que los fariseos no se juntaban con ellos porque decían que eran ignorantes. Entonces, ¿cómo puede ser que este hombre hable así? Eso es lo que decían de Jesús. Es que había algo que estaba impreso en las personas y era la vida misma del Espíritu, la plenitud del Espíritu.
no es la emoción de una reunión, que no está mal, sino que es la imagen completa en HD, en 4K. La imagen completa es el resultado de toda una tecnología que con el paso del tiempo se fue perfeccionando. Si no estás siendo alguien fuera de lo común en los ámbitos donde estás, hay algo que tenés que replantearte. Tenés que ser fuera de lo común, alguien extraordinario. Nosotros fuimos lavados por la palabra. Entonces lo que necesitamos por espíritu es una definición más clara de Cristo en nosotros, hacia el mundo, por medio de su espíritu. Es la manifestación de una imagen. Efesios 2, versículo 13. Ya estoy entrando en la recta final, quédense tranquilos. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El pecado nos alejó del propósito para el que Dios nos diseñó, porque somos la expresión de Dios en la tierra. Por lo tanto, ¿cómo no amar esa sangre divina que nos volvió a unir con el Padre y que nos hizo cercanos? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Él es nuestra paz. Cuando las cosas parecen difíciles, eso hoy lo hablaba Juan, cuando las cosas se complican, cuando nuestra alma parece todo complicado, tiene que recordar, Él es nuestra paz. En su carne Él llevó todas las enemistades. ¿Qué es eso, enemistades? Todo lo contrario a Dios y todo aquello que venía para juzgar al hombre. No tenemos un Dios que está buscando culpables, sino que tenemos un Dios que nos dio a su Hijo para que seamos la demostración de Él en la tierra, de que Dios es real. Dios no es una fábula, Dios es real. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ese es el Dios que ministramos, porque por su espíritu todos tenemos entrada al Padre. Somos la expresión de Cristo. Decirle al que está a tu lado, sos la expresión de Cristo en la tierra. Tienen que ver a Cristo mediante tu vida. Él vive en nosotros, somos sus casas. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. ¿Qué es lo que dije hoy? ¿Qué es lo que hace la ignorancia? La ignorancia nos hace crecer descoordinadamente. No nos deja crecer coordinadamente. Por eso es que esta casa en la que somos puede dejar de crecer, porque hay ignorancia en nuestras vidas. Cuando el edificio crece, nosotros también crecemos, porque estamos siendo ordenados por Dios. Pero no podemos vivir lejos de la realidad de Dios. No podemos seguir creyendo que vamos a la iglesia, porque cuando nosotros somos la iglesia. Esa es la realidad. Y quiero terminar, póngase de pie, Efesios 3:19. Efesios 3:19. Lo voy a leer en la NTV. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y termino como empezamos. Si no conocemos
y entendemos el amor de Dios, de lo bueno que es vivir en su voluntad, si no renunciamos a la ignorancia, no podemos dar a la medida para lo que fuimos llamados. Dios nos escogió para que seamos su casa. Y si somos su casa, su vida se da a conocer. Y en su casa hay lugar para que se llene. Todavía hay lugar para que su casa se llene. Por eso es que vivimos para darlo a conocer. Vivimos para dar a conocer a ese Cristo que portamos. Cierre sus ojos, por favor. Y invitar a los chicos que suban. Señor.